Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el origen de la vida. La Biblia dice, porque Dios conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, que como a barro nos dio forma, y que como a la hierba y la flor del campo, que pronto se marchitan y se secan, todos nos volvemos polvo y ceniza, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Desde los albores de la humanidad se sabe que la única diferencia entre nosotros y el maravilloso cuerpo de un cadáver íntegro, con los mismos huesos, músculos, nervios, piel y múltiples órganos, es que en nosotros hay vida y en el cadáver no. También siempre se ha sabido que si nuestro cuerpo se muere y se deshidrata, ya sean siglos en el sepulcro o en minutos al incinerarse, igual se transforma y reduce a un puñado de polvo o cenizas. Con la excepción del relato oficial de Moisés en 1500 a.C., todas las principales culturas antiguas durante milenios comunicaron a sus descendientes con ciertas inexactitudes, tanto verbalmente como en unos 30 relatos que han quedado por escrito, que con el polvo y el agua inertes, Dios hizo un molde de barro al que al darle aliento lo transformó en un ser vivo. Fue hasta el oscurantismo de la Edad Media, o sea entre los siglos V y XV después de Cristo, que por ignorancia se empezó a creer en la generación espontánea de la vida. Jean-Baptiste van Helmont en 1577 apoyó lo que Aristóteles en el 384 después de Cristo escribió, que de la fruta o carne podrida se originaban hongos, gusanos y moscas, que los trapos sucios podían originar ratones, el bambú, pulgones, y el fango de los ríos podían originar peces, sapos y víboras. Gracias al Renacimiento, las ciencias progresaron y los experimentos de Francisco Redi y más tarde de Lázaro Spallanzani comprobaron que en frascos cerrados y hervidos, la carne en putrefacción no engendraba gusanos, o sea, larvas, ni tampoco moscas. Pero fue el famoso químico y biólogo francés Louis Pasteur quien, al evitar con sus experimentos la contaminación de la materia putrefacta por insectos y microbios, descartó definitivamente la teoría de la generación espontánea de los organismos y estableció la ley de la biogénesis que dice: toda vida necesariamente procede de otra vida. En forma contemporánea, el médico alemán Rudolf Virchow, padre de la histopatología, o sea, el estudio microscópico de los tejidos, complementó la ley de la biogénesis con su principio que también dice: toda célula procede de otra célula. Ignorando tales principios, principalmente Charles Darwin y luego Federico Engels propusieron sin fundamento científico alguno que la vida se originó por la transformación espontánea de materia inorgánica en orgánica y de esta en organismos vivos, que a partir de una bacteria, por evolución y por azar, se hicieron cada vez más complicados. Como una alternativa materialista que hacía innecesaria la intervención sobrenatural, el ruso Alexander Oparin junto con John Haldane publicaron su teoría, un modelo naturalista que apoya la generación espontánea de la vida por un proceso de evolución química y abiogénesis, que quiere decir vida que no surge de otra vida. Su propuesta dice que la vida se originó espontáneamente a partir de materia inerte, en un caldo prebiótico de agua de mar, en una atmósfera libre de oxígeno y rica en metano, hidrógeno y amoníaco, y gracias a la energía recibida de fuentes naturales como un rayo, así, casualmente, se formó el primer ser vivo, unicelular, microscópico, marino y de tipo bacteria. A pesar de ser una clara regresión al oscurantismo, y por más ridícula y acientífica que parezca, esta teoría se impuso dogmáticamente en prácticamente todas las escuelas, universidades e instituciones de investigación del mundo, y sigue vigente hasta hoy, junto con la teoría de la evolución, como la teoría oficial sobre el origen de la vida.
Pero los descubrimientos hechos a partir de la segunda mitad del siglo XX por la biología molecular, la genética y la genómica, y por la extraordinaria complejidad de las proteínas y el ADN, o sea el ácido desoxirribonucleico, se ha vuelto a descartar por ley de probabilidades toda posibilidad de que la vida sea producto de la casualidad y de la generación espontánea. Hoy se sabe que es imposible que en un caldo prebiótico espontáneamente se genere vida y que ninguna de las reacciones bioquímicas y funciones necesarias para mantener viva una célula o para que se pueda ésta reproducir y transmitir su material genético a sus descendientes se puede llevar a cabo en ausencia de oxígeno y fuera de una célula u organismo vivo. Ante tales evidencias, George Wald, investigador de Harvard y Premio Nobel de Medicina y Fisiología, en 1967 declaró: en cuanto al origen de la vida en esta tierra, solo hay dos posibilidades: creación o generación espontánea. No hay una tercera alternativa. La generación espontánea fue refutada hace más de 100 años, lo que nos lleva únicamente a una conclusión: la creación sobrenatural de la vida. Como esta no podemos aceptarla por razones filosóficas y personales, hemos escogido creer lo imposible, que la vida surgió espontáneamente y por casualidad. Pero a diferencia de él, cada vez más científicos creemos más razonable aceptar que el Dios que hizo el universo, el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, es quien a todos da vida y aliento y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.